Les saludo entonces a todos y a todas quienes se han dado cita el día de hoy. Les deseo que sea un muy buen día. Si no lo ha sido, el día puede cambiar, ¿cierto? Todavía queda mucho por delante. Y si han tenido un buen día, que continúe siéndolo, ¿cierto? Bien, vamos a comenzar con algo que estaba un poco pendiente, que es la guía de géneros periodísticos. Esta guía está más o menos apuntando al objetivo que corresponde, que es la PTU, ¿cierto? La prueba de transición universitaria, por tanto, tiene preguntas más o menos de esa índole, tiene preguntas similares. Sabemos que es una prueba nueva para todos, para ustedes, para nosotros también, a pesar de que nosotros la hemos estado estudiando de igual manera. Debemos comenzar a ejercitar en muchos aspectos, pero en primer lugar en la modalidad de los ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera instancia es revisar esta guía. Lo que haremos será aclarar dudas. Yo voy a ir ejercicio por ejercicio, voy a proyectar la guía también, vamos a ir avanzando juntos. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer, a pesar de que yo le voy a ir explicando el porqué de esa respuesta. Si alguien por algún motivo no hizo la guía, o si alguien por algún motivo la extravió, la imprimió, la extravió, puede anotar los numeritos, son 25 preguntas, y yo le voy indicando la respuesta y después puede corregirse usted mismo, a sí misma, o quien la tenga a mano, mejor aún. De todas maneras yo la voy a proyectar. Bien, entonces comenzamos esta partida con la guía de los géneros periodísticos. Esta es una guía que preparamos en conjunto con el profesor Rodrigo. El profesor Rodrigo es un muy buen profesor, como ustedes lo conocen, y él también es quien está encargado de hacer trabajo PSU en el colegio. La mayor cantidad de los cursos PSU lo realiza él, por tanto, él es el que más le pega a este asunto, como ustedes me comprenderán. Bien, de todas maneras yo también estoy muy preparado para esto y me gusta mucho, ¿cierto? Por esa razón vamos a revisar las preguntas uno a uno. Bien, vamos con la pregunta número 1. Creo que estoy compartiendo pantalla, se puede ver, ¿cierto? Sí, sí, profesor, gracias, alumno imaginario. Bien, vamos. Gracias. ¿Alguien ahí entendió el concepto? Muy bien. Pregunta 1, señale cuál de los siguientes enunciados es falso, muy simple, ¿cierto? No vamos a leer cada uno de aquellos, solamente vamos a decir que estaba difícil la pregunta porque todas podían ser verdaderas, ¿cierto? Sin embargo, debíamos encontrar la que mentía, y la que mentía era la letra E. La 1 es la E. Las informaciones se clasifican tradicionalmente según dos géneros, de opinión e informativo. No son las informaciones las que se clasifican, son los textos. Por tanto, esa era una pequeña trampa y allí esa era la respuesta correcta, la E. Número 2. Si vamos al número 2, me preguntan o me dicen y me señalan, lugar donde se presentan los hechos redactados según un orden que se denomina pirámide invertida, es decir, de mayor a menor importancia, ¿cierto? Eso lo estudiamos y eso corresponde a letra D, el cuerpo de la noticia, ¿cierto? Siempre el cuerpo de la noticia nos va a mostrar la información de mayor a menor. Si se fijan, todas estas preguntas son del estilo PTU, y lo importante de esto, evidentemente, es que ustedes desde ya se perfilen hacia esa prueba, producto de que seguramente va a ser la que ustedes tendrán que rendir. Bien, avanzamos. Número 3, formatos propios del género informativo son, y ahí vamos a la letra C, la entrevista, la crónica y el reportaje. Ambas, perdón, las tres nos entregan mucha, pero mucha información. En la otra encontrábamos textos que son de opinión. Por ejemplo, acá está la columna, en la A no podía ser, por acá tenemos la editorial, no podía ser, y así sucesivamente, ¿cierto? Como pueden ver, las preguntas tienen bastantes distractores. Lo que yo voy tratando más o menos de mostrarles es dónde hay distractores para que ustedes
pueda ir comprendiendo, ¿cierto? Narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos. Hablamos entonces de A, el reportaje, ¿cierto? En el reportaje puede ocurrir de todo. Mientras se reportea, mientras el reportero reportea el reportaje, una triple redundancia. Mientras el reportero está haciendo su trabajo, ¿cierto? Investigando, ¿verdad? Se encuentra con personas, estas personas le dan juicio de valores, ¿cierto? Le entregan su visión con respecto al tema que se esté reporteando o investigando, ¿cierto? Por tanto, la respuesta correcta para la 4 era la letra A. Seguimos. 5. Formatos propios del género de opinión son, y ahí ya teníamos la letra B, ¿cierto? Editorial, columna, crítica y cartas al director. Todas aquellas son textos periodísticos de opinión. Por lo tanto, la 5 correspondía a la letra B. Vamos a la 6. La 6, si se fijan, tantos años escuchando la estructura de una noticia, ¿cierto? Ya, profesor, lo sabemos de memoria, lo hemos visto desde quinto básico. Es por esto, ¿cierto? Por preguntas de este tipo que también aparecen en la prueba. El orden correcto de presentación de una información o noticia en un periódico es: la 6 corresponde a la letra D. Primero tenemos el epígrafe, ¿cierto? Luego el titular, luego la bajada, luego nos vamos al lead o entradilla, ¿cierto? Que resume el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y por último tenemos el cuerpo de la noticia, ¿verdad? Número 7. Se considera el primer párrafo de la noticia, resume lo esencial del hecho y va separado o no, según el caso, del cuerpo de la noticia. Estamos hablando de el lead o entradilla. La 7 corresponde a la letra E. 7, letra E. Bien, avanzamos. Si alguien tiene alguna duda o quiere discutir alguna pregunta, puede hacerlo. Saben que puede usar el chat de Zoom o puede simplemente abrir su micrófono y decir, profesor, tengo una duda, y no hay problema. Bien, vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes interrogantes? Ah, esta está destacada con un asterisco acá, la tengo destacada porque puede que le haya costado mucho, ¿cierto? La voy a explicar con detención. La número 8 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes interrogantes pertenece o pertenecen al aspecto interpretativo de un hecho? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Cuál de estas alternativas, de estas tres, que son preguntas todas, ¿cierto? O me sirven para preguntar, ¿cuál me permite, ¿cierto? O pertenece al género interpretativo de un hecho, o a un género de opinión, o un género subjetivo, ¿cierto? Entonces, acá hablamos de la letra C. El qué, ¿cierto? El qué ocurre es una información, el dónde también, pero el por qué ocurren las cosas, ¿cierto? Eso puede ser interpretativo o subjetivo, ¿cierto? Por ejemplo, frente a un hecho policial, ¿cierto? Que no está claro, como este hecho noticioso policial que se ha dado durante estos días en la televisión, me refiero al caso de Martín y Antonia, ¿cierto? Muchos, o sea, se sabe qué ocurrió, ¿cierto? Se sabe dónde, pero el por qué o cómo se dieron las causas, eso corresponde a algo interpretativo, ¿cierto? Algo que cualquiera podría discutir y decir, oh, yo pienso que fue esto, no, a mí yo me imagino que fue esto, o las pruebas dicen esto otro. Por tanto, la respuesta correcta allí es la C. La 9. Informar mediante un relato temporal acerca de los hechos más relevantes de la última jornada. Es la finalidad de, si hablamos de tiempo, ¿cierto? De temporalidad, inmediatamente hablamos de cronos, ¿cierto? Para quienes juegan God of War o jugaron God of War, cronos, ¿cierto? Lo del tiempo. Y la crónica, ¿cierto? Sería el relato... Profesor, ¿sí? pero ¿cómo se describe como un relato temporal? ¿Se refiere a que describe cierto periodo de tiempo? Buena pregunta. Un relato temporal se refiere a un relato que transcurre en cierto tiempo, ¿cierto?
puede ser, por ejemplo, durante un periodo de un día, puede ser en el periodo de un año, depende del seguimiento que se le ha hecho a la noticia, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, puede ser crónica del Cizarro, por ejemplo, ¿cierto? Y van a mostrar cuando era pequeño, hace muchos años atrás, ¿cierto? Y tal vez lo muestren luego un año después y luego lo muestren ahora en la actualidad, ¿cierto? Eso sería una crónica. Tendríamos un relato temporal, un relato que transcurre a través de un tiempo, más allá de un presente, porque la noticia ocurre en un presente, ¿cierto? En un dónde, en un cómo, en un cuándo, en un lugar. En cambio, la crónica, ¿cierto?, va más allá, trasciende en el tiempo. No sé si le he Ya. respondido, señor. Sí, gracias. Muy bien, cualquier duda puede usted hacerla. Continuamos. Número 10. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a un artículo de opinión o columna? Y acá la respuesta correcta corresponde a la C, escritos periodísticos en el que el emisor expresa sus ideas sobre un tema. ¿Cierto? Eso es lo que resume de mejor forma el artículo de opinión o columna. 11. Exposición de algún tema de interés no forzosamente actual, redactada en amplias fuentes de información en un estilo libre, que rompe con la estructura de la pirámide invertida. O sea que la información puede ir como sea, ya da lo mismo si va de mayor a menor, o de lo más importante a lo menos importante, de lo menos detallado a lo más detallado. No, acá se mezcla todo. Estamos hablando de D, la reseña. En la 11, la letra D, la reseña. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica de la entrevista? Número 12. Estamos hablando de B. No, perdón. Hay un error acá. Tengo un error en la pauta. 12. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica de la entrevista? A. Entrega elementos que contextualizan a la persona o el tema. Eso es verdadero. B. El entrevistador busca respuestas y declaraciones de interés. Eso es verdadero. Se estructura con preguntas previamente redactadas. Eso también es verdadero. Predomina la función expresiva por el uso de vocativos. Eso puede quedar en duda. Vamos a ver la última. ¿El entrevistador sintetiza la información entregada por el entrevistado? Sí, por tanto, la que no corresponde es la letra D. En la 12, la letra D. Bueno, luego aparece lo que corresponde a un texto que vamos a leer y dice: Hombres en serie, adiós amigos, por H. Arce. Nunca pensé que iba a decir esto, pero qué bueno que acaba Dawson Creek. Claro, porque si no lo saben, el próximo 14 de mayo termina la serie que fue la que me hizo, y creo no ser el único, empezar a depender de los programas de televisión para terminar mis días. Y eso que, siendo honesto, al principio no enganchó con la serie. O sea, la idea de un rubio que vive en un pueblo miserable y que está enamorado de la vecina rica que llegaba a la gran ciudad me parecía cursi y demasiado gringa. Quizás fue la sobreexposición, pero el asunto es que los chicos se volvieron insoportables y predecibles. Dos cosas que matan cualquier relación. Y sí, lo reconozco, los dejé de ver hace 2 temporadas. Quizás picado porque Andy se fue, no sé, y por eso me alegro que se vayan. El texto anterior se puede clasificar como letra 13E, columna de opinión, ¿cierto? Lo que está haciendo hablando de una serie y además nos deja ahí su nombre declarado, ¿verdad? Volcó camión con ácido clorhídrico, derrame químico en Villa Alegre. Inmediatamente tenemos un titular, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabemos a qué nos podemos referir. Vamos a continuar leyendo. Se respiraba la tensión y la desgracia en el ambiente ayer, cuando 20 familias fueron evacuadas por la emergencia química registrada ayer en el kilómetro 2 de la ruta de la fruta, en Villa Alegre, séptima región, donde un camión que transportaba 25 toneladas, y voy a llegar solo hasta ahí. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que se trata de una noticia, ¿cierto? Y esto me voy a detener un poco en la pregunta 13 y esto, perdón, en la pregunta 14. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque son técnicas
para poder acortar el tiempo al momento de resolver un ejercicio en lenguaje. El tiempo es oro, ¿cierto? Entonces, si yo inmediatamente advierto que tengo un titular y comienzo a recibir datos, información, dónde, cuándo, cómo, qué pasó, ¿cierto? No es necesario que termine de leer el texto completo para ya saber, según la estructura que yo he aprendido, ¿cierto? Durante tanto tiempo en el colegio, que es una noticia o una nota periodística, ¿cierto? Esa es una técnica para poder usar el tiempo de manera efectiva, ¿sí? Procesan al autor de muerte en Colegio Britannia. La jueza del primer juzgado del crimen de Puente Alto, Jacqueline Benki, sometió ayer al proceso a Pablo Villagrán Isla, de 18 años, estudiante de tercero medio, especialidad de electricidad. Nuevamente lo mismo, ¿cierto? Si tengo un titular, inmediatamente me comienzan a ofrecer datos, información, yo sé inmediatamente, sin siquiera terminar de leer el texto, porque conozco la estructura de la noticia, que es una noticia. Seguimos. Pregunta número 16. Hemos avanzado rápido. Perdón. La pregunta número 16 corresponde a un error tipográfico, ¿cierto? Dice el contenido del elemento subrayado, el texto sintetiza la parte, etc. Esto no corresponde a ninguno de los elementos que está acá, ¿cierto? Ya que no es una noticia redactada como tal, ¿cierto? Si se fijan, esto es casi una cita, donde aparece el hecho noticioso, ¿verdad?, que apareció en la fuente que acá me declaran, incluso me dicen el día y el año, pero sin embargo no corresponde a la estructura de una noticia, por tanto no podemos identificar ninguno de estos elementos, ¿sí? Por tanto, la 16 es una pregunta que estaría nula. La 17, lea la siguiente noticia. Argentina, 2 puntos. Niegan demora en el trámite extradición de Ramírez. La sentencia del juez fue recibida ayer en la Cancillería Argentina. Inmediatamente, ¿cierto? Eso remite a la 17, letra B. El epígrafe, ¿cierto? Luego los 2 puntos del titular y luego una pequeña bajada que aclara o lo que hace es, de alguna manera, entregar más información sobre el título o el titular. Voy a aprovechar de agradecer vuestra asistencia. Tenemos casi 50 personas, 49 personas conectadas en este momento. Muchas gracias por vuestra asistencia. Continuamos entonces con la número 18. La número 18 la tenemos que leer completa. ¿Por qué razón? Porque de la número 18 se desprenden muchas preguntas hacia abajo y lo que vamos a hacer entonces es leer esta carta al director, vamos a analizarla, vamos a responder las preguntas y como ustedes pueden darse cuenta ya estamos llegando casi al final, así que lo hemos hecho muy bien hasta el momento, tenemos tiempo de sobra, así que vamos bien. Señor director, frente a la pregunta de Martín Díaz acerca de lo que se hablara en Chile después del día 11, me atrevo a formular un pronóstico frente del de Manuel Ruiz Bustamante, El Mercurio, 2 de septiembre. Creo que desde el día siguiente a los actos conmemorativos, tirios y troyanos censurarán o aplaudirán, según su respectivo bando, la forma en que se efectuó la conmemoración de esta fecha. Unos dirán que todo estuvo bien y atinado, los otros asegurarán que todo estuvo pésimo y desacertado. En este marco, algunos sensatos osarán insistir en la conveniencia de que, de una vez por todas, a un lado y otro, se aboquen a encarar y resolver los graves problemas sociales que afectan al país. José Miguel Barros, enviando su opinión a un diario que ya sabemos que es El Mercurio, porque aparece incluso allí nombrado, ¿cierto? Entonces, tenemos una carta al director. Inmediatamente vuelvo a lo mismo. Si aparece este saludo, yo ya sé de qué texto se trata, inmediatamente me mentalizo y digo, ¡pum!, carta al director, objetividad. Acá el tipo lo que va a hacer es entregar su punto de vista frente a algo, ¿cierto? Entonces, continuamos y vamos a las opciones, ¿cierto?
Y vamos a la pregunta, por supuesto. El autor de esta carta, ¿cierto? Me están preguntando por el propósito del autor de esta carta. 1. ¿Se identifica con un bando político? 2. ¿Se considera sensato? 3. ¿Se siente parte de una minoría? Vamos a ver. 1. No, ¿cierto? Porque él mismo dice que unos u otros se van a contentar con uno u otro bando, pero él no, ¿cierto? Él mira las cosas desde afuera, se siente sensato, recatado, ¿cierto? Que dice las cosas muy bien. Así que por tanto la 2 es correcta y la 3 sí, porque también se siente parte de una minoría, ¿cierto? Que no está ni de un bando ni de otro, más bien lo que está pretendiendo buscar, ¿cierto? Es solucionar los problemas que realmente afectan a la sociedad o al país. Por tanto, 2 y 3 serían la letra correcta en la número 18, la letra D. Número 18, D de dedo. Número 19, como ya les decía yo, no iban a hacer varias preguntas con respecto a este texto, ¿cierto? En el 19 tenemos, la intención del autor de la carta anterior es polemizar sobre un tema, sí, por supuesto, ¿cierto? 2, expresar una opinión también, porque él señala lo que piensa, lo que siente, lo que cree con respecto a lo que ha ocurrido. 3, criticar a la mayoría, sí, porque él se siente de una minoría y dice que todos, ¿cierto? Se van a ir a un lado, se van a ir a otro, pero nadie va a mirar como él, con la sensatez que él mira el problema, ¿cierto? Por tanto, la 19 corresponde a la 1, 2 y 3, la letra E. 19, letra E. 20. ¿Se podría afirmar que esta carta, 1, surge como una reacción a una carta anterior? Sí, ¿cierto? Porque incluso nombran a la persona, ¿cierto? Pretende crear una corriente de opinión también, ¿verdad? Lo que quiere es crear una forma nueva de pensar, ¿cierto? Que esta minoría pueda también expresar su opinión, que no existan solo dos bandos. 3, ¿sirve para promocionar un partido político? No, ¿verdad? Porque él mismo se está apartando de los partidos políticos. Por tanto, la 20 corresponde a la letra B. Tenemos otro texto. Difícilmente podría alguien desear que la modernización judicial se postergue o fracase, lo cual tendría la consecuencia real de prolongar o perpetuar el antiguo sistema. Sería ese duro revés para la imagen histórica de los gobiernos de la concertación y en general de la actual clase política chilena. 21. De este fragmento se puede afirmar que se expone una posición frente a un problema relevante. Claro, evidentemente. Se utiliza la norma culta formal del lenguaje, sí, ¿cierto? A diferencia de la anterior, esta está mucho mejor redactada, tiene palabras mucho más formales, ¿cierto? Y corresponde 3 a un texto de opinión, sí. Por tanto, la número 21 corresponde a la letra E. Los números 1, 2 y 3 son correctos. A tijerazo limpio, Leonardo Sangüesa. Suelo recortar, noticias de los periódicos, en especial aquellas que no aparecen noticias, sino borradores, que piden a gritos un escritor que los convierta en textos literarios. Hasta la fecha tengo acumuladas unas 100 historias potenciales, todo un universo narrativo a mi disposición. El fragmento anterior, 1, puede formar parte del editorial de un medio. ¿Puede formar parte del editorial de un medio? No, porque aparece el nombre de una persona, no de una casa editorial. 2, ¿tiene elementos propios de un género de opinión? Sí, por supuesto, porque se entrega su opinión frente a un tema, ¿cierto? ¿Contiene algunas expresiones propias del lenguaje informal para darle una marca y un estilo personal? Sí, ¿cierto? Tiene algunas palabrillas por ahí, podemos identificar alguna como, por ejemplo, bueno, a tijerazo, ¿cierto? Que es la palabra que hace alusión a que él recorta, ¿cierto? Ahí tenemos una informalidad. Por tanto, estaríamos en la 22, dijimos, letra D. Solo 2 y 3. Entre 1998 y 2002 aumentó la cantidad de maestros mayores de 50 años. Detectan envejecimiento en población de profesores. El problema debería resolverse
en el próximo quinquenio. ¿A qué tipo de elementos corresponden consecutivamente los enunciados anteriores? La número 23 corresponde a la letra B, epígrafe, título y bajada, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado. Laucheros, señor director, la experiencia dice que a los candidatos que se quedan a la laucha suele irles mejor. El texto anterior corresponde a un texto periodístico, 24, un texto periodístico, ¿cierto? Evidentemente de opinión, porque ya sabemos que dice señor director, ¿cierto? El conductor de un camión recolector de basura resultó lesionado tras acceder al pavimento de la calle de donde se encontraba estacionado el vehículo. El hecho se registró pasado las 4:30 horas de ayer a la altura del 847 del Cerro Yungay, Valparaíso. El camión cayó en un socavón de unos 7 metros de profundidad y ustedes ya saben que estamos hablando en la 25 de... El cuerpo de la noticia, ¿cierto? Muy bien. 25, letra D. Bien, muchachos y muchachas, esa ha sido entonces la revisión de la guía de géneros periodísticos. Muy bien, como estamos justo en el tiempo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño receso hasta las 10:45 para que puedan ir por un refresco, puedan relajarse, puedan tomarse una lechecita, un tecito, un pancito, ir al baño, revisar el celular. Yo sé que están desesperados por revisarlo. Puedan ver sus mensajes y luego entonces volvemos a encontrarnos para avanzar en un contenido nuevo que es bastante breve, pero sí muy importante que ustedes conozcan. Así que nos vemos. Agradezco su asistencia y espero encontrarme con ustedes mismos en los próximos minutos. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Me falta un timbre. Nos vemos, profe. Creo que me falta un timbre para este momento. Bien. Chao, profe.